tardes. Esta es la fragua de la palabra. Hoy nos acompaña Gustavo de Voz Alfaro. Em, Cuéntanos, Gustavo, ¿cómo te presentas ante las personas que no han tenido la oportunidad de leerte, que no te conocen? Bueno, yo soy ingeniero, esa es mi primera profesión, una cosa un poco extraña porque viene de los números y de las cosas como más pragmáticas. Y ser escritor es una función bastante social, o sea, es otra cosa. Eh, y entonces yo me presento como un escritor que tiene una nueva propuesta, que tiene una gran pasión por la literatura. Realmente esa es mi mensaje. Antes que escritor, yo realmente siempre me identifico como un lector, un gran lector que se convirtió en escritor. Muy bien, entonces eres ingeniero de profesión. ¿En qué momento o a partir de qué circunstancia comienzas a escribir? ¿Te dedicas ya como más seriamente a la escritura? Bueno, todo inicia con la lectura, ¿cierto? Digamos que mi primer interés ahí, a través de la lectura, era de tratar de darle alguna dimensión adicional a los libros que yo leía. Entonces, un poco la explicación que yo encuentro es que en determinado momento yo interpretaba algunas cosas que leía como yo no lo hubiera escrito así. Yo creo que yo hubiera interpretado o hubiera escrito esto así, este personaje le hubiera dado este carácter. Y me di cuenta en algún momento en que eso lo podía hacer si los libros fueran escritos por mí, o sea, si mi propuesta de relato y de mis historias fuera mía. Entonces llegó ese momento. Y, y he hecho el clic del momento en el que me convencí que sí podía y que sí quería escuchar. Entonces me seguí el rumbo de educarme para ello. Y entonces ahí este, surgió el cambio, en donde efectivamente sabía y era consciente de que me iba a ser escritor. Así fue la historia. Entonces, ¿qué formación emprendiste como para aprender a escribir, para poder Sí, dominar claro. este arte tan difícil? Sí, claro, yo estudié, yo he hecho varios cursos, pero sobre todo pues hice todo el trámite a través de la Escuela de Escritores de Madrid, de forma virtual. Hice todo el proceso formativo para tener las técnicas, ¿no? La técnica de la escritura. Aquí se tiene que conjuntar también el deseo, la disciplina, obviamente, seguramente una parte de talento, que yo no sé, son los lectores los que tendrán que decirlo finalmente, pero también hay que tener técnica. Entonces yo fui a buscar la técnica y en la técnica también me eduqué en la disciplina, ¿no? Ser consciente de que hay que tener una disciplina férrea, clara, y ser sensato con uno mismo. Si efectivamente eso es lo que quieres, sabes que tienes que reprimirte una cantidad de cosas para poder dedicarte a escribir. Cierto. Gustavo, ¿cuál fue tu primera publicación y cómo surgió ese primer texto ya en imprenta, ya tu nombre en el lomo de un libro? Bueno, no hace mucho, ¿no? Yo estoy recién editado a pesar de haber escrito varias novelas. Yo digamos que mi intención, te voy a ser muy sincero, en principio mi interés empezó siendo muy literario, pero tenía un afán. Mi afán era de escribir, ¿cierto? Luego me encontré con que efectivamente, claro, si escribes necesitas que alguien te lea. Y empecé a amigos, a leerle a amigos o a decirle a amigos relacionados con la literatura, ¿no? Editores, algunos editores amigos, o bueno, también mi esposa, y a que fueran leyendo lo que yo hacía, porque quería estar convencido si efectivamente lo que yo estaba produciendo era bueno. Después de ese paso, decido, hace de pronto un par de años tal vez, decido en que debo buscar una editorial. Y entonces empieza ese proceso, ¿no? Que también en principio pensé que no era tan complicado y me encontré con que es muy complejo, la verdad. Pero digamos que no era que me estuviera desesperado por encontrar una editorial, pero sí me puse en serio a buscar una editorial. Y de suerte me encontré con Calixta Editores, ¿cierto? Envié mi propuesta de esta novela, de la novela El silencio de la escafandra,
y ellos me respondieron afirmativamente diciendo que les había gustado lo que les había enviado y a partir de ahí pues vino el proceso de la editorial. Y surgió una cosa ahí, entre paréntesis, una cosa interesante, Olga, que fue además una bendición, digo yo, es que en el interín entre que la editorial me dice que sí, que les parece interesante mi novela y, y, y que empezamos, digamos, el proceso editorial, yo había presentado esta obra al Instituto de Cultura y Turismo de Cartagena, de Cultura y Patrimonio, perdón, de Cartagena, y la obra gana el premio. Entonces, eso fue también una bendición extraordinaria porque ya la novela viene con un pergamino. Entonces, muy interesante que eso haya sucedido y obviamente al primero que le notifiqué fue a la editorial a decirle, no, pues qué casualidad que esta novela ahora tiene un premio. Entonces, fue realmente así. Qué bueno. Entonces hablemos un poco más de la novela. Yo tuve la oportunidad de mirar el book trailer que tienes. Ahorita eso se está popularizando mucho entre los escritores, hacer un book trailer como Sí. para crear expectativa en los lectores y se ve muy interesante. Pues Sí. desafortunadamente no tuve tiempo de leer la obra, pero el book trailer plantea como el argumento, ¿cierto? Que se trata del La asesinato de un sinopsis. buzo. Sí, sí, sí. Sí, el asesinato de un buzo, entonces me imagino que es como resolver ese misterio, o sea, la novela tiene como un corte policíaco, esa fue la impresión que yo tuve. Es novela negra, es novela negra. Sí, definitivamente es novela policíaca, es novela negra. La novela, obviamente, como toda novela negra, surge a partir o digamos que la raíz es una muerte y es la muerte de un buzo. Ahí lo sorprendente es que el buzo muere ahogado. El buzo muere ahogado en la tina de su casa. Y a raíz de ahí se desarrolla la trama, ¿no? Hay el personaje principal, como en todas las novelas policíacas, que es el detective, que mi personaje se llama Nepo Santamaría. Nepo es vecino de la persona que fallece, la persona que muere. Pero el mismo día en que se conoce con la vecina, que es la esposa de quien muere, ese mismo día ella se entera que su esposo que había fallecido en San Andrés Isla. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse la trama de la investigación que hace Nepo para intentar averiguar qué había pasado. Porque en principio, pues se pensaba, como siempre, ¿no? Una muerte normal, pero se dan cuenta que podría haber otros intereses, porque lo primero sorprendente es lo que te dije en principio, un buzo morirse ahogado es una cosa un poco descabellada, entonces esa es la primera, digamos que el primer escollo que hay que superar. Y empieza de ahí a desarrollarse una investigación, sucede que este buzo, Oscar, que se llama Oscar, era un buzo que trabajaba haciendo inmersiones en busca de tesoros de barcos hundidos, o sea, tesoros de barcos hundidos, de galeones hundidos, o sea, de galeones que, entre otras cosas, nosotros tenemos referentes muy importantes en Colombia a raíz de lo del San José y de otras cosas. Entonces, yo armo la trama alrededor de esa historia, y efectivamente ubico a unos galeones reales, una historia que es real, o sea, yo me baso en historia real, en historia con H mayúscula, como le llamo yo, y esa historia real son los galeones de la flota de Fernández de Córdoba que se hundieron hacia 1605 cerca del archipiélago de San Andrés y Providencia. Y de ahí rescato, esos eran los galeones que estaba explorando este buzo que fallece. Eh, Gustavo, ¿qué te llevó a escribir sobre ese tema? O sea, ¿cómo surgió la idea de la novela? ¿Que viste un recorte de prensa, escuchaste de pronto algún rumor? ¿Tienes un interés especial por el oficio del Yo, buzo? sí, no, de buzo no, de las historias de piratas sí. Yo vivo en una ciudad cuyo contenido histórico es casi una historia de pirata. Yo vivo en Cartagena de Indias. Eh, a raíz de este interés particular, ahora, yo debo aclarar algo. Yo cuando empecé a escribir, yo tenía claro que
que mi nicho era la historia con H mayúscula. O sea, yo iba a narrar algo que tuviera que ver algo con historias reales. Y yo quería involucrar historias de piratas o de galeones y eso. Entonces, ya yo tenía claro cuál era el matiz que iba a tener ahí. Y entonces cuando decido escribir esta novela, el punto de partida que tomo es justamente los galeones. Y entonces me puse a verificar y ahí a consultar incluso con amigos, historiadores, personas de la academia, cuál serían las flotas adecuadas, no preguntándole a ellos, sino explorando yo cuál sería. Y me encontré con esta flota, la flota de Fernández de Córdoba, que es una flota de 8 galeones, de los cuales partieron a llevar las riquezas de acá del Nuevo Mundo hacia la corona española, y que eso fue promediando el mes de noviembre. Se encuentran con un huracán que llegando a San Andrés, ellos primero iban a llegar a La Habana, y un huracán los hace naufragar, y son cuatro barcos que naufragan. Entonces me pareció una historia bien interesante, además que el hundimiento se hace en las costas de nuestro país, en el archipiélago de San Andrés, entonces me pareció pertinente. Y así nace entonces la historia. Y lo junto con la otra condición que yo quería, era que yo quería narrar novela negra. Entonces, armo la trama tomando como punto de partida la historia de Fernández de Córdoba. Correcto. ¿Cuáles dirías tú que son tus grandes influencias en la literatura? O sea, seguramente has leído novela negra, te enamoraste de cierto autor, de sus historias. Hay unos detectives que son pues Sí. fascinantes, que son tipos excéntricos. ¿Cuáles fueron esas grandes influencias que te llevaron a decidirte por escribir este tipo de novelas? Bueno, sí, sin duda, como tú lo dices, yo tengo la influencia de grandes escritores de novela negra, obviamente, de Chesterton, el padre Brown, de Edgar Allan Poe, que realmente es el padre de la novela negra, y obviamente de Conan Doyle y Sherlock Holmes, de Agatha Christie, pero incluso más recientemente también la influencia de autores, de otros escritores, de otros novelistas que no fueron escritores de novela negra realmente o abiertamente escritores de novela negra, pero yo pienso que todos los novelistas terminaron escribiendo alguna novela negra. De hecho, Gabo escribió Crónica de una muerte anunciada, que es una novela negra, ¿cierto? Todos los escritores terminan escribiendo algo así. Pero recientemente tengo realmente una influencia muy cercana de Paco Taibo de México, de Leonardo Padura, sin duda, Leonardo Padura, y de Roberto Ampuero. Leonardo Padura en Cuba y Roberto Ampuero en Chile, que son, digamos, que las referencias más cercanas y más contemporáneas que tengo con respecto a estos escritores de novela negra. Pero eso en cuanto a novela negra, pero realmente mi influencia literaria yo pienso que es total, porque uno termina siendo una consecuencia de lo que ha leído, ¿cierto? Uno termina escribiendo con algunos rasgos de lo que has leído, y uno no puede desentenderse de eso, o sea, no puede abstraerse de tener la influencia de haber leído a Gabo o a Vargas Llosa, a los escritores latinoamericanos, o a Borges, ¿cierto? Bueno, los grandes escritores latinoamericanos, o Bolaño, que me fascina muchísimo, ¿cierto? Los del boom y los que no son del boom, que realmente terminan haciendo una influencia importante en uno, sin desligarme de los grandes escritores de las grandes obras de la literatura, que sin duda hicieron también una gran influencia en mí. Yo creo que de ahí viene mi interés por la literatura también, de haber leído a los grandes, ¿no? De haber leído a los grandes de Rusia, a Tolstoy, a todos estos, o también a los americanos, a Hemingway. Tengo la influencia de eso, o sea, porque como te dije en principio, si yo me defino, yo soy un lector antes que escritor, sino que un poco la consecuencia de leer me llevó a escribir. Muy bien. Yo siempre le digo esto a todos los escritores, porque creo que es muy real.
Todos nosotros admiramos la manera de escribir de un autor y nos gustaría escribir así. ¿Cuál es entre todos esos autores que has mencionado el autor que tú dices, me encantaría escribir como este autor y escribir esas novelas? Mira, hay un escritor de novela negra que a mí me fascina y no te lo mencioné en todos los que mencioné, se llama Manuel Vázquez Montalbán, que digamos que es el padre de la novela negra en español, es un español que escribía crónicas y que periodista, incluso hizo hasta corresponsalía de guerra. Manuel Vázquez Montalbán tiene unas cosas y hay otro autor que también vigente que se llama Petros Markaris. Petros Markaris y Vázquez Montalbán tienen un rasgo que de pronto no es tan marcado en similitud, pero que a mí me gusta de ambos. Y es que intentan hacer una función social en su escrito. Es decir, en su escritura hay claramente una crítica subterránea de la situación, ¿cierto? De mostrar a la ciudad tal como es, al país tal como es, a la sociedad tal como es, a sus personajes de a pie, como yo le llamo a mis personajes son personajes de a pie, o sea, personajes de carne y hueso que podría tocar, y eso es algo de lo que me fascina, por ejemplo, en las novelas que he leído de Vázquez Montalbán, y también en las que he leído de Petros Marcari. Entonces, si me preguntas si hay algo que quisiera tener, es poder lograr lo que yo capturo en ellos cuando los leo. Ese afán de mostrar la sociedad tal cual como es ahora. En el caso de Petros, Petros es directo. Petros escribe sobre Grecia y Turquía porque él es de allá de esa nacionalidad y él hace crítica directamente a la Unión Europea y a la presión política y económica que hacen sobre Grecia y sobre lo que han formado y habla de los trancones y habla del dinero negro y de los paraísos fiscales. Nada tan lejano de nuestra realidad. O sea, lo hace de frente, pero lo hacen obviamente sus personajes, ¿cierto? Los personajes son los que conviven con esa realidad y esa realidad hace que ellos tengan la posibilidad de, entre comillas, hacer esa crítica dentro del escrito, que termina siendo, como siempre en estas novelas negras, todo gira en torno a seguramente una cadena de asesinatos o de muertes, o una sola puede ser, pero y que tiene que ver justamente con algo oculto, algo gris que está dentro de la sociedad y que también el detective está obligado a investigar sobre ello porque hace parte del contexto, ¿cierto? Hace parte del contexto. Entonces, es interesante eso. Si en algo quisiera yo parecerme para terminar de responder tu pregunta es a lograr, a conseguir eso, a conseguir eso. ¿Qué tanta investigación tuviste que hacer para terminar esa novela? Muchas, muchas. La verdad, en El silencio de la escafandra y en otras novelas que he escrito, yo siempre procuro tener mucha investigación, porque como te dije en principio, mi fuente principal es la historia con H mayúscula, ¿cierto? Entonces, como de ahí se fundamenta parte de lo que voy a contar, lo que voy a relatar, entonces yo tengo que investigar mucho acerca de ello, porque eso me va a dar grado de certeza en mi propuesta, ¿cierto? Ya cifras, situaciones que hayan sucedido, que pronto voy a emular o voy a relatar. Además, me gusta utilizar la historia y poner en contexto al lector. Es decir, a mí me gusta, incluso normalmente, y en El silencio de la escafandra no es la excepción, yo destino 1 o 2 capítulos y hasta 3 para poner en contexto al lector, es decir, en donde lo sitúo históricamente para que sepa de qué estoy hablando, ¿cierto? Y lo sitúo en la historia. Entonces, por ejemplo, en El silencio de la escafandra, yo tuve que hacer una investigación de la flota de Fernández de Córdoba, ciertamente, y dentro de, y hay un par de capítulos que están situando al lector en eso, situándolo en cuanto al contexto de lo que sucedió con la flota de los barcos que naufragan en el archipiélago de San Andrés.
Entonces, la historia transcurre como en esta época contemporánea, pero Claro, como total, sí. la persona que muere es alguien que busca tesoros, hay también como un trasfondo de historia, de esa historia pues de los galeones y de estos piratas que los robaban en alta mar y todo eso. Sí, así es, tal cual, así como estás diciendo, así es. Es una historia contemporánea, pero que nos remite a lo que sucedió hace siglos, hace más de 4 siglos. Bueno, yo leí un fragmento de la obra. Y me parece pues muy interesante. ¿Tú tienes por ahí a la mano la novela para que nos compartas, no sé, el comienzo de un capítulo o tal vez la nota de contraportada para que, digamos, quienes miren el Aquí, video tengan como un abrebocas? Sí, y eh, es una edición muy bonita, me gusta mucho sí, sí, sí. La verdad que sí es una son como edición. colores de cubierta de libro de novela negra. Sí, bueno, es un barco hundido y una persona que está ahí. Si quieres, leo el inicio, ¿no? El inicio de la novela. Sí, me parece bien. De, parecía dormido con los ojos abiertos cuando lo encontraron dentro de la bañera. Su rostro no mostraba el sufrimiento de los que mueren con desesperación y agonía. Se le veía dueño de una paz propia, de quien partió en medio de una celebración. En el borde de la tina todavía quedaban restos del polvo blanco, que sin duda sería uno de los insumos claves para los investigadores de la policía, que habían llegado una hora después de ser avisados. La pobre muchacha que venía 2 veces a la semana a hacer el aseo del apartamento se encontró con el macabro hallazgo a primera hora del lunes. Los peritos que revisaron el cuerpo estimaron que debió morir en las primeras horas del domingo y en principio se descartó un asesinato. Oscar entró en el edificio hacia las 5 de la tarde en su camioneta. De acuerdo con la revisión del video del área de parqueaderos, había entrado solo y todo indicaba que estuvo sin compañía en su vivienda, donde había tomado la decisión de relajarse en la bañera. Desde el apartamento se podía observar la gama de colores que ofrecía el océano. La gran ventana permitía estaciarse con el bonito horizonte hacia el mar. En el balcón, la mesa y las 4 sillas de madera rústica le dejaban espacio a la hamaca en una esquina, donde seguro Oscar disfrutaba los atardeceres. En la sala, las paredes vestidas de cuadros de pintores caribeños, llenos de colorido, con abundante mar y mucho sol, advertían el gusto por el arte que él había cultivado en sus últimos años. La sobriedad de los muebles blancos en lona cruda, repartidos con cuidado en los espacios, hacía intuir la pasión por el orden del dueño de casa. Y al entrar en la amplia e impecable cocina, se percibía cierto grado de obsesión también por la limpieza. Ahí te leo el primer párrafo, o mejor, los párrafos introductorios de, de la novela, que obviamente ya está hablando del inicio, está hablando del asesinato, ¿cierto? Ahí en este inicio, busco bueno, en el orden de la novela negra muchas veces hay algunos escritores suelen eh, hacer, hacer que la muerte misma sea un misterio, ¿cierto? En este caso, la muerte de Oscar es evidente, pero a raíz de ahí, de la muerte, es que surge entonces la trama. Mi afán con esto y siempre que escribo la novela, mi afán es el suspenso. O sea, mi afán total es el suspenso, es mantener el suspenso, no mantener tanto en vilo al lector, sino mantenerlo en suspenso, que quiera saber qué viene sucediendo porque lo mantengo ahí y quiero que me acompañe todo el recorrido de la novela o que acompaña a Nepo, que es el detective, a intentar resolver el caso de quiénes son esos posibles autores del asesinato del buzo. Sí, y se me ocurre, escuchándote leer, que también implica
una investigación de los procedimientos de la policía, de cómo es un cuerpo cuando ha muerto ahogado, ¿o no? Sí, claro, totalmente. Para poder escribir sobre eso, no solamente, también sobre lo que hace medicina legal, cómo se hace un levantamiento, cómo se entregan los reportes, de qué forma se hace, cómo te entregan el cuerpo, cómo lo haces la repatriación del cuerpo, por ejemplo, de San Andrés hacia Cartagena, cómo se hace en la novela, pues yo cuento eso. Yo cuento que el cuerpo viene repatriado, pero obviamente está dentro del procedimiento real como se hace, que yo obviamente tuve que hacer la investigación de cómo normalmente se hace ese procedimiento. Y obviamente también investigar de cómo la policía actúa en esos casos, ¿cierto? Cómo llegan, qué hacen, qué investigan, qué preguntan, a quiénes preguntan, ese tipo de acciones que normalmente uno las encuentra muy comunes cuando lees novela negra, ¿cierto? Cuando lees novela policíaca, encuentras que eso es común, pero realmente demanda una investigación alrededor de ello, ¿cierto? Alrededor de ello. O sea, en este caso, también, y parte de la investigación, ahí anoto, es que parte de la investigación, como hoy día se hace, es que normalmente todo lo que está en el mar, los pecios, que es como se le llama técnicamente a los galeones, a los buques hundidos, se le llama pecios, los pecios se ubican con equipos tecnológicos y te dan una ubicación, ¿cierto? Y la ubicación requiere unas lecturas específicas de mapas acuáticos, de estas ubicaciones específicas. Entonces, digamos que yo tuve que también adentrarme en eso, hacer la investigación para poder para poderle decir al lector de la forma adecuada cómo efectivamente se habían encontrado algunas ubicaciones de esos peces. Bueno, ¿qué piensas tú que es lo más difícil de escribir una novela? Lo más complejo puede ser a partir de tener la idea clara. O sea, yo creo que fraguar la idea, ¿cierto? Porque todo surge de una idea, pero la idea puede ser bueno, como es un dicho muy popular que también, entre otras cosas muy reales, que ideas buenas todos tenemos, ¿cierto? Entonces, es posible que se nos ocurra un cúmulo de ideas, pero difícilmente la idea que uno tiene para su novela, uno no está seguro si efectivamente esa va a ser la que te va a hacer escribir. Entonces, fraguarla, cocinarla como debe ser, me parece que es complejo, porque a mí me ha pasado en que yo tengo una idea y yo empiezo a trabajarla, y de pronto ahora te hablo un poco de cómo es la técnica que yo utilizo para ello. Entonces yo empiezo a trabajarla y finalmente, en algunos casos la dejo ahí porque siento que todavía no la he cocinado suficiente. Entonces, de pronto eso puede ser la dificultad que puedo de pronto encontrar en la novela. Se me ocurren muchísimas ideas, o sea, y de hecho tengo muchas anotaciones de ideas para desarrollar no solamente novelas, sino que escribo cuentos o incluso escribo poemas sobre algunos temas que me parecen interesantes, entonces escribo un poema sobre eso, porque, bueno, el poema es más inmediato, porque el poema es como del corazón, entonces, bueno, ahí me entenderás bien en lo que digo. A mí, por ejemplo, una cosa que sucede como las protestas de estos días, no se me ocurre escribir un libro, se me ocurre escribir un poema. No sé si a ti te pasa eso. A mí se me ocurre la sensibilidad que tiene el poeta es que trata uno de ser como empático con la situación. Uh-huh. Yo pienso que todos los escritores tenemos una lucha diferente de acuerdo como a la formación que tenemos, a los objetivos y a cómo abordamos el proceso. Porque yo he encontrado en estas entrevistas que hay tantas maneras de escribir como escritores hay, ¿cierto? Hay algunos que dicen, yo primero pienso muy bien la trama, cuando la tengo clara voy a escribir. Otros dicen, no, yo arranco y a ver qué sale, ¿cierto? Otros dicen, yo cuando tengo el final claro, me voy a escribir y entonces ya sé a dónde voy a llegar. Algunos dicen, yo no le pongo título, otros dicen, yo arranco por el título, en fin. Entonces, algunos batallamos con el lenguaje, otros con la trama, otros con el asunto de la investigación, Sí, pero sí. todos tenemos como una pelea distinta ahí. Pero sabes que me parece, eso que me comentas me parece súper bueno porque me parece súper enriquecedor que no sea igual, ¿no? Porque significa que nosotros, cada uno tiene un estilo propio, esa es la forma de hacerlo, ¿cierto? Yo te describí como lo que para mí podía ser complejo. Yo, por ejemplo,
Casi que te diría que en algunos casos, o sea, mal diría yo no le pongo mucho cuidado al lenguaje, lo cual sería mentira. Yo sí le pongo cuidado al lenguaje muchísimo, en cómo lo que digo, en todo, en lo que escribo, lo busco, lo contrasto, exacto. Entonces, significa que sí. Pero yo trato de seguir la técnica de la que te hablé, ¿cierto? Yo trato de seguir la técnica y trato de ser férreo en la disciplina. Es decir, si estoy escribiendo una novela, estoy dedicado a escribir la novela, es decir, estoy continuando sobre ella. Es posible que yo me dé unas vacaciones del libro, pero no es que deje de escribir, sino que me dé unas vacaciones que también haga unos poemas o que escriba un cuento sobre otra cosa. Eso le llamo yo unas vacaciones, como unos comerciales. Pero yo sigo concentrado en escribir mi novela, con disciplina y utilizo la técnica, obviamente. Yo normalmente lo que hago es que con la idea la desarrollo. Desarrollo la idea de lo que puede ir pasando, voy armando escenas, voy armando pasajes narrativos, voy creando los posibles personajes que voy a ir necesitando. Algunos les doy nombre de una vez, otros les doy algún título, el papá, la mamá, después los llamo de alguna forma. Y con eso empiezo a armar la escaleta, ¿cierto? Como el guión de mi película. Y entonces la voy llenando en los capítulos como creo que debe ser. Y a veces ni siquiera es el capítulo, sino en el espacio en el que creo que se cierra un pedazo de la trama. Pueda que eso me dé 3 capítulos, o 4, o 5, o 1, quién sabe. Pero lo hago. Entonces, ahí me puedo demorar meses. Haciendo eso me puedo demorar meses, días, meses, porque es armar la idea, es si eso me convence o no me convence, y ahí sigo la investigación, porque yo estoy investigando acerca de temas y estoy armando eso. Y obviamente necesito la certeza de la investigación para poder seguir armando ese guión mío. Y al tiempo, el afán de escribir me ha pasado siempre, o sea, no hay nunca me ha pasado diferente, en que ya una vez que tengo la idea y que empiezo a armar eso, tengo afán de escribir. Entonces, no puedo detener la mano. Tengo que escribir. Y voy escribiendo al tiempo en que voy armando esta parte. Voy escribiendo, voy escribiendo. Y esta metodología técnica me sirve porque yo no sé si otros lo hacen, pero yo no escribo de forma secuencial. Trato de escribir de forma secuencial, pero yo es posible que normalmente yo puedo escribir, por ejemplo, el capítulo 1, 2, 3, 4, 8, 12, vuelvo al 7, 6, de pronto se me ocurrió que hay una cosa adicional que no escribí por allá y creo el 3A y el 3B y escribo de esa forma. Entonces, significa que mi técnica me da una rigurosidad en el orden, pero es totalmente abierto. O sea, yo puedo hacer modificaciones sobre la marcha. Correcto. Ya como para los últimos minutos, si un joven aprendiz, aspirante a novelista, se te acerca por un consejo después ya de este proceso que has tenido de escribir durante muchos años, de finalmente lograr publicar, ¿qué consejo le das a esta persona que te dice, quiero escribir novela policíaca? Bueno, lo primero, bueno, ni siquiera policíaca, Olga. Yo casi que diría que todo el que quiere escribir, mi primer consejo es leer. Hay que leer. Leer y leer mucho. Leer y leer hasta el cansancio. Sería, bueno, yo voy a hacer mi recomendación basada en mi experiencia. Y cuando digo leer hasta el cansancio, no es que sea un acto aburridor ni que le cueste a uno mucho trabajo, no. Porque yo estoy de acuerdo con la frase de Borges, si un libro no te apetece, si no te gusta, déjalo, ¿no? ¿Para qué vas a leer algo que no te genera placer? Para mí la lectura es un placer. Entonces, justamente esa es la primera recomendación. Lee mucho hasta que la lectura sea un placer. Porque cuando la lectura se te convierta en un placer, escribir también lo va a hacer. Y cuando escribir sea un placer, nunca vas a tener problemas como que no sé qué escribir, ¿cierto? Siempre vas a encontrar la oportunidad de enfrentarte a una hoja en la que las letras van a surgir de la mejor forma y vas a tener esa oportunidad de escribir y escribir y escribir. Es la mejor forma. Es, digamos, mi primera recomendación. Y escribir, y otra recomendación que haría es tener método. O sea, sin duda el método es importante. Yo hablo de mi técnica, la que a mí me funciona. Yo tengo un amigo muy cercano que es escritor también,
Iván de aquí de Cartagena y con el que hemos dialogado mucho sobre el tema. Y él tiene otros métodos diferentes, pero terminamos pareciéndonos en algo. Él también dice, yo no soy tan riguroso como tú, pero yo termino también teniendo un orden. Entonces, también hay que tener método. El método es importante, porque el método te obliga también a disciplinarte, a que tengas ese orden. Y yo les recomendaría eso a quien, búscate un método. Yo no digo que sea el método mío. Define un método y eso te ayudará. Pero fundamentalmente la lectura. Además, bueno, yo a todo el mundo que puedo le digo, léete un libro, no importa que no sea el mío, lee el que sea, pero lee. Correcto. Gustavo, he disfrutado muchísimo esta charla. Se nota cuando un escritor es realmente apasionado por este oficio y lo disfruta y se ve que te gozaste de la escritura de esa novela y que te encanta pues Sí. el oficio de escribir, que no es nada fácil. Te agradezco mucho estos minuticos que me dedicaste, todo lo que nos hablaste acerca de tu novela. ¿Dónde la pueden conseguir? ¿La pueden en Olga, Amazon? sí, mira, está en todas, bueno, está a través de la editorial de Calista Editores, que es la editorial, obviamente con la página web de la editorial se puede obtener, pero está en las principales librerías del país, está en la Nacional, en la Panamericana, en la Lerner, está en Busca Libre, que es la librería de pronto que incluso te lleva el libro a la casa ahora con la pandemia, te lo lleva a la casa de gratis también, está en Busca Libre y está en todos los formatos digitales en formato digital en todas las tiendas de formato digital, en Amazon, en ebook, en el libro, está en todos. Entonces, hay opciones de conseguirlo. Todas estas librerías, algunas como Panamericana o Buscalibre, están siempre haciendo, y la Librería Nacional también, están haciendo permanentemente promociones, entonces hay que aprovechar las promociones que salen también, ¿cierto? Panamericana está en una promoción hasta el 31 de mayo, Buscalibre está en una promoción, si no estoy mal, hasta este fin de semana, siempre están haciendo, yo trato en mis redes de decirle a los lectores pues, por la mía, pero también aprovechen las otras, pues no solamente la promoción es para mi libro. Sí, correcto. Se me quedó por fuera un comentario que te iba a hacer y es que se nota que escribes poesía porque el título me pareció muy poético. El silencio de la escafandra suena muy Sí, poético. sí, sí, ¿Ese sí. título se te vino así? ¿Tenías ya por ahí un poema donde estaba esa No, frase? ¿Es no, algo que te no, evoca al mar o...? no. Bueno, la escafandra por el buzo, ¿no? Y el silencio es el silencio de esta sociedad que oculta y que calla tantas cosas. Esa es la explicación. Y la escafandra, porque identifica al buzo, es que realmente la identidad del buzo viene de la escafandra, que ahora regresamos por la pandemia muchos a tener escafandra también. Sí, correcto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por esta A charla ti, tan muchísimas amena. gracias. Muy Espero complacido, Olga. Muchas gracias por la oportunidad. Un placer haber conversado contigo. Muchas que gracias. te vaya muy bien con tu libro. Yo sé que vas a tener muchos lectores. Es un género que gusta mucho y con esa alegría y esa pasión que abordas el oficio, sé que vas a producir mucho más. Que así sea. Muchas gracias. Bueno, Que hasta así sea. luego. Hasta luego, que estés bien.